Bueno, buen día. Tenemos el gusto de estar en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Buenos Aires. Estamos con el director. Contame un poco desde cuánto estás y tu trayectoria. Bueno, mi nombre es Hugo Pontoriero, soy el nuevo director del museo hace poquito, hace menos de un mes, del Museo Nacional de Arte Decorativo, el Palacio Errázuriz de Buenos Aires, aquí en el centro de la ciudad, en Palermo en realidad. Es una gran casa construida hacia 1918 para la familia Errázuriz Alvear, que en el 37 se convierte en un museo nacional. ¿Vos de qué palo venías antes? Yo soy licenciado en museología y trabajo en el museo hace más de 20 años, así que empecé como pasante, después fui concursando como museógrafo, curador y ahora director. O sea que ¿cuántos años estás acá? 22. 22. O sea que lo conocés desde los... Sí, lo conozco, el museo es un viejo amigo al que queremos mucho. Y en este momento están haciendo una muestra de un uruguayo. Así es, Hermenegildo Sabat, este gran ilustrador, artista. Era un hombre, Menchi, así le decían, era un hombre multifacético, porque además de ser, bueno, pintor, ilustrador, también editaba libros que él mismo ilustraba. Entonces hay además de los 200 retratos, porque se trata de eso, la exhibición, el núcleo central de la exhibición, son 200 piezas originales, que son todas de la sucesión familiar. Cuando Menchi fallece, su viuda y sus hijos heredan todo su archivo y su colección. Y les quería agradecer así públicamente una vez más que nos brindaron la posibilidad con este préstamo de exhibirlo al público, pues es una colección privada que el museo hace pública, ¿no? Entonces ahí esa sinergia entre lo público y lo privado otra vez vuelve a funcionar en el museo. Te contaba que son 200 piezas originales firmadas por Menchi y las hemos dividido en 10 núcleos temáticos. En la primera sala hemos seleccionado un conjunto de retratos de pintores argentinos y pintores globales, internacionales, pintores y escultores sobre todo. Y lo más interesante es ese retrato de Marta Minujín con Romero Bress, que era el director del Museo de Bellas Artes por aquella época, en los años 60. Es un cuadro que estuvo en restauración y hace mucho que no se exhibe. Así que hay muchas piezas inéditas, básicamente. Y después pasamos a los otros núcleos temáticos, que son la literatura argentina, vamos a resumirlo así. Hay obra de retratos de Manucho, de Borges, de Silvino Campo, bueno, ya lo verán. Después hay un núcleo de artistas, entre los que está Gasalla y Lelutier, deportistas, que está Reutemann y Ginóbili, Messi, Maradona, bueno, todos íconos de la argentinidad. Por último, hay un núcleo de músicos, desde tango argentino hasta, por supuesto, la música también clásica y universal. Y por último, el cierre es lo más icónico de Menchi, que es este periodismo gráfico. Él ilustraba las notas políticas, sobre todo el diario Clarín, a lo largo de casi 3 o 4 décadas, o sea, trabajó mucho en Clarín. En ese sentido van a ver dibujos que empiezan con Perón y terminan con Mauricio Macri, pasando por toda la historia argentina en un resumen muy visual. No exento de polémicas, porque siempre la ilustración gráfica trae sus polémicas, que a veces son buenas. Contame, en el marco del museo está dividido en varias salas, a su vez, ¿sí está ese como el sótano? Estas son las salas de exhibiciones temporarias, que sí, era el sótano de la casa de los Errázuriz. Esto en los años 80 se reforma y se convierte en salas temporarias. Y después arriba uno puede visitar el Palacio Errázuriz, que es una gran casa museo
que está decorada como la familia Errázuriz Alvear la diseñó en los años 20. La casa se inaugura en el 18 en realidad. Los Errázuriz vivieron muy poquito en la casa, vivieron del 18 al 37, o sea, 20 años. Y después la señora de Alvear fallece, en realidad en el 35 ya ella fallece, la casa entra en sucesión y el Estado Nacional la compra para convertirla en un museo nacional. ¿Arquitecto? El arquitecto del edificio es René Sergent, que es un gran arquitecto francés de principio del siglo XX, que nunca vino a Buenos Aires, pero mandó los planos. Y la dirección de obra la hicieron Lanús y Ari, que eran unos arquitectos que vivían acá en Buenos Aires, eran franceses, pero que sí vivían en Buenos Aires. Y ellos dirigieron la obra. Y la casa vino, todo el Palacio Errázuriz vino en barco, es como un gran rompecabezas, desde las columnas de la fachada hasta los herrajes de los salones, las arañas, los muebles, los parqués, las chimeneas, todo francés. Y todo vino ensamblado, desensamblado para ensamblarlo en Buenos Aires. La casa fue un gran rompecabezas. Eran esos proyectos aspiracionales de la burguesía terrateniente de la época, ¿no? Los Errázuriz, sobre todo los Alvear. Errázuriz eran chilenos, una familia chilena. De hecho, Matías Errázuriz es el embajador de Chile en Buenos Aires. Esta fue la casa que fue la embajada de Chile muchos años cuando ellos vivían acá. Así que hay algo ahí como de, casi te diría, de megalomanía arquitectónica, porque es un gran palacio que finalmente nadie puede mantener, después en los años con la crisis del 30, y todas estas casas devienen en embajadas o en colegios, se convierten de casas familiares a sedes institucionales, y eso los torna más verosímiles, ¿no? Y les permite que no los demuelan. Muchas de estas casas también se demolieron en los años 40, sobre todo en los 50. Así que, nada, ven hay como dos ejes. La gran casa de los Errázuriz, que se pueden visitar los dormitorios, los baños, los salones, para, como a modo de voyeur, ver cómo vivía la clase dirigente de Argentina del periodo. Y después en estas salas como más blancas y más neutras, tenemos como propuestas más contemporáneas y diversas. Ella, la Alvear tenía una actividad social importante, ¿no? Josefina de Alvear, sí, ella funda en Santa Fe el San Gregorio, que es un pueblo que lo funda en honor a su primer marido. Ella ya cuando casa con Matías Errázuriz, ya era viuda, enviudó muy joven. Y trabajó mucho con la iglesia también, con actividades en la sociedad de beneficencia. Era como un perfil de esas ricas herederas argentinas que sobre todo tenían mucha tierra, habían heredado de su padre, de Diego de Alvear, muchísimo campo en la provincia de Buenos Aires y en el sur de Santa Fe. Todavía hay una gran estancia en Calú, que es de la familia Errázuriz Alvear. Pero ella se podría haber quedado como más en su casa, pero era bastante inquieta y ayudó mucho socialmente a través de la iglesia, como te contaba, y fundando colonias. La colonia de Ancalú, que es alrededor de San Gregorio, la funda ella, donaron los hospitales, las iglesias, o sea, tenía como un concepto social bastante interesante para la época, ¿no? Es la acción social anterior al peronismo, ¿no? Que ella estas grandes damas de la sociedad argentina la ejercen en los años, bueno, desde 1900, desde el centenario en adelante, ¿no? Hasta que llega el peronismo y ahí se reemplaza la acción social por la acción de gobierno, ¿no? El patrimonio de este museo está compuesto por todo el mobiliario de ellos. ¿Qué agregados hay a lo largo de los años? Del inventario original de los Errázuriz, que son 700 piezas, que quedó casi toda la casa armada. Lo bueno de este edificio es que quedó como una especie de burbuja en el tiempo, porque vendieron el edificio con la colección. La mayoría de estas grandes casas se vaciaron. La Embajada de Francia, bueno, la Embajada de Estados Unidos. Entonces esas casas que eran también de familias importantes las vendían pero vacías. Esta casa se vendió con el contenido, con el equipamiento.
Te decía que eran 700 piezas y ahora son 6.100. A lo largo de todos estos años, el museo tuvo anualmente donaciones y adquisiciones que, bueno, hicieron crecer exponencialmente la colección original. Hay muchas cosas que se incorporaron al circuito de exhibición permanente y otras que se rotan, porque un museo con tanto patrimonio tiene muy poco espacio de exhibición permanente. Así que vamos rotando el patrimonio del museo en exhibiciones temporarias. Mencioname algunas de las donaciones importantes. Muchas. Hay una gran colección, la galería de retratos que donó la familia Zubov, que se puede ver en el primer piso del museo, que es una galería de retratos de firmas europeas del siglo XVI al siglo XX, en pequeño formato y en gran formato, son miniaturas y óleos en gran escala. El dormitorio de la familia Ocampo, hay un gran dormitorio Imperio donado por la familia Ocampo en los años 30, que también está en exhibición. Después tenemos unas colecciones de diseño, hay muchas colecciones de diseño escandinavo que se adquirieron o fueron donadas en los años 50, cuando se pasa esa transición de las artes aplicadas al diseño y al diseño industrial. Tenemos una gran colección de diseño argentino de una mujer, de Lucrecia Moyano, que también lo donó la familia Rigoló en los años 50, que hicimos una exhibición el año pasado. Nada, hay mucho. Hay mucho para recorrer. Podríamos estar toda la tarde. Pensá que son 6.100 objetos. 6.100. Buenísimo. Te agradezco mucho. No, gracias a ustedes por venir.